tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abre, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Corro a ti tu iglesia, corro a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, prevaleceremos, nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abre, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Buenos días, Dios me les bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestra mente, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero entonces en esta mañana que me acompañe al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Dice así entonces la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, oh Dios, por tu bondad y tu misericordia. Reconocemos tu grandeza y tu poder y reconocemos, Señor amado, que tuyos son los cielos y los cielos de los cielos, el mundo y su plenitud, la tierra y lo que en él habita. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos a un nuevo día y tener la oportunidad, oh Dios amado, de acercarnos a ti, precioso Dios. Queremos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría y que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema que lo he titulado ¿Y qué se hizo Dios? Es un tema relevante en esos tiempos tan difíciles, en esos tiempos de crisis, donde muchos se preguntan ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Dios tan grande y poderoso no actúa, no hace nada? ¿Y qué se hizo ese Dios tan grande que dicen muchas personas? Bueno, vamos entonces a analizar en esta mañana algo bien importante. Quiero decirles que después de la resurrección de Jesucristo, uno de los acontecimientos más impactantes y más llamativos en las Escrituras es la resurrección de Lázaro. Pero antes de eso, vamos nosotros a mirar cuáles son los conceptos que tienen algunas personas con respecto a la existencia de Dios. Muy bien. Un grupo de personas dice: consideramos que Dios fue creado por el mismo hombre para que éste no se sintiera solo. Otras personas afirman que Dios creó al mundo y que es un ser supremo, pero que después se fue dejando su creación. Otros dicen que muy posiblemente Dios exista, pero que no hace milagros, porque es imposible que el hombre tenga contacto con él. Y otro grupo de personas dicen que Dios es todo y todo es Dios. Y así podríamos seguir hablando de conceptos, pero es evidente que cuando el hombre pasa por circunstancias difíciles sin dejar de lado a los creyentes, piensan que el Señor ya nos dio la espalda y que es indiferente en medio de las crisis. En estos momentos, frente a esta pandemia que ha puesto de rodillas al mundo entero, ¿cuántas personas no piensan así? Muy bien, quiero que entonces entremos a examinar este capítulo 11 de San Juan y vamos a sustraer de él una aplicación y le vamos a dar una aplicación importante para el crecimiento de nuestras vidas. Muy bien, quiero que leamos el versículo 4 porque el versículo 4 es la columna vertebral para poder entender lo acontecido con Lázaro. Dice entonces el versículo 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos entonces a analizar el versículo 4 y vamos a mirar que en el versículo 4 hay un propósito de la soberanía de Dios. Para nosotros entender esto, vamos a definir qué es la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios, su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de Él. Dios es único, Dios es creador y Dios es el gobernador del universo. Vamos entonces a darle una conclusión a esto. Concluimos entonces que Dios hace como quiere y permite, no provoca cosas malas, porque Dios no incita a la maldad ni provoca la maldad. Pero Dios en su soberanía permite muchas cosas sin el consentimiento del hombre para que al final su nombre sea glorificado y exaltado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en lo que vamos a estudiar en esta mañana.
Muy bien, vamos a definir entonces qué significa la palabra Lázaro. Bueno, del griego es Eleazar, y la palabra Lázaro, Eleazar, significa el ayudado por Dios. Muy bien, vamos entonces a mirar el relato que miramos entonces acá, que había una cercanía muy bonita en una relación que había entre la familia de Lázaro, Marta, María y Jesús. Cada que Jesús pasaba por Betania, Jesús se hospedaba en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y dice la Biblia en Lucas 10, 38 al 42. Y aconteciendo que iba de camino y entró en una aldea. Y entrando en casa, dice la Escritura, que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Nosotros encontramos en estos versículos, encontramos que había una cercanía, había una familiaridad entre Jesús y esta familia. Dice también el versículo 5 que Jesús amaba a esta familia. Sin embargo, nosotros encontramos que Lázaro se enfermó. Y cuando a Jesús le dicen que el que tú amas está enfermo, dice la Biblia en el versículo 6 al versículo 10, dice la Biblia que en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nosotros encontramos aquí que a pesar de que había una familiaridad entre Jesús y esta familia, a pesar de que le dijeron que el que amaba estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más. Y uno podría preguntarse lo siguiente, que aquí encontramos que Jesús no hizo lo que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Si es la persona a la cual yo amo, si es la persona a la cual tengo un sentimiento muy profundo por ella, pues lo más que podría hacer era correr de inmediato. O lo otro que Jesús podía haber hecho era haber mandado la noticia y mandado una orden para que Lázaro se pudiese estar aliviado, así como lo hizo con el siervo del centurión. Sin embargo, nosotros encontramos que Jesús se quedó 2 días más. Bueno, sin embargo, mis amados, Dios hace como quiere. Y aunque nosotros lleguemos a conclusiones en las cuales no lo vamos a entender, pero mis amados, Dios sabe lo que hace. Muy bien, acá en el versículo 9 y en el versículo 10 dice la Biblia: respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y en el versículo 10 dice: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Acá nosotros encontramos que Jesús es algo bien importante. Mire, habla de día y habla de horas. Eso significa que está hablando de tiempo. Y hay algo bien importante, que Dios vive en una dimensión muy diferente a la que nosotros vivimos. Esto nos deja claro, mis amados, que no somos iguales a Dios. En 2 de Pedro 3:8, la Biblia dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Así que Dios no actúa conforme al tiempo del hombre, porque Dios habita en la eternidad y la eternidad no se puede medir por el tiempo. Así que las respuestas de Dios hacia nosotros tienen una dimensión muy diferente. Por eso muchas veces oramos y oramos y oramos y no vemos respuesta, pero Dios dentro de la eternidad sabe en qué momento responden nuestras oraciones. Muy bien, en segundo lugar, vamos a examinar lo que es el versículo 11 al versículo 15. Hay algo bien importante aquí. Jesús le dice a los discípulos, oye, vámonos para Betania. Y Jesús les está hablando con ellos y les está diciendo, oye, lo que pasa es que Lázaro ha dormido y los discípulos piensan que está durmiendo literalmente. Bueno, Jesús les va a decir que Lázaro en verdad ha muerto y que la enfermedad lo llevó a la muerte. Por lo tanto, acá en segundo lugar vamos a ver que hay una realidad existente. Lázaro murió. Ahora, ser cristiano, escuche bien esto, ser cristiano no significa omitir la realidad existente o aquella que algún día, en algún momento vamos a vivir. Hay mucha gente que enseña y que habla de la palabra de Dios y del Evangelio y ven a Jesús y ya se te acaban los problemas, ya no vas a enfermar, ya no vas a sufrir necesidad de dinero, todo lo vas a tener, vas a vivir en abundancia, cuando la Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de ser cristianos no significa que vamos a omitir la realidad existente. Nos vamos a enfermar, algún momento vamos a quedar sin trabajo, en algún momento vamos a tener la pérdida de un ser querido, en algún momento nos pasarán muchas cosas trágicas. Pero eso no significa que al llegar a Jesús se acabaron todos estos problemas. Muy bien, acá nosotros encontramos que Lázaro realmente murió. Y uno se pregunta, pero si era la familia que la amaba, pero si era la familia más cercana, entonces, ¿por qué permitió Jesús que Lázaro muriera? Muy bien, quiero que entonces miremos lo siguiente. Hay enfermedad que produce la muerte, pero no toda muerte es causada por una enfermedad. Hay enfermedades, obviamente, y la gente se alivia de esa enfermedad. Por ejemplo, en esta pandemia, muchos han superado la pandemia, pero esa pandemia para muchos les ha causado la muerte. Entonces, nosotros encontramos que la enfermedad de Lázaro le produjo la muerte. ¿Qué tal? Vamos a nosotros a referirnos a la muerte rápidamente. Vamos a mirar qué es la muerte. Bueno, la muerte, según la Biblia, es la separación del cuerpo y el alma. Eso significa la muerte, la separación del cuerpo y el alma. Y la muerte nos separa de todo lo que hemos conseguido y de las personas que más amábamos. La muerte entonces, en definitivas, es algo trágico que difícilmente superamos. Eso es la muerte. La muerte separa a pobres, a ricos, a grandes, a fuertes. Y eso es lo que trae la muerte. La muerte es algo trágico y muy fácilmente o definitivamente muchas veces no se puede superar la pérdida de la persona que amábamos. Muy bien, en Eclesiastés 7:2 quiero mostrarles algo bien importante, porque cuando hablamos de la muerte vamos a mirar cuál es el consejo que la Biblia trae con respecto a esto. En Eclesiastés 7:2 la Biblia dice lo siguiente: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive
lo pondrá en su corazón. En otras palabras, mire lo siguiente. Dice Salomón que es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vamos a un funeral y estamos frente al féretro, frente a esa persona que acaba de morir, nosotros reflexionamos en nuestra vida. Y nosotros pensamos, ¿y qué sería si yo muero mañana? ¿Qué pasaría con mi esposa? ¿Qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasaría con las propiedades que tengo? ¿Qué pasaría con tantas cosas que he conseguido? Y es allí donde reflexionamos. La muerte en sí es para reflexionar. Cuando estamos frente a una persona que partió a la eternidad, es donde reflexionamos. Pero porque Salomón dice, mejor es ir a casa del enlutado que a un banquete, porque en una fiesta no pensamos en morir. En una fiesta no se habla de la tristeza que produce la muerte. En una fiesta solo hay alegría, solo hay placer y solo hay deleite. Así que entonces la Biblia nos enseña que es mejor ir a casa del enlutado que a una fiesta. Muy bien. Dice entonces lo siguiente. La Biblia también nos dice con respecto a esto, que en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, dice la Biblia que la heredad de un hombre había superado y que él ya no tenía dónde guardar su riqueza. Y él entonces dijo, ok, mi riqueza o las propiedades han alcanzado un número muy grande, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un granero, voy a acumular allí toda esta riqueza, luego me sentaré y diré a mi alma, alma, descansa, gózate y disfruta, porque muchos bienes has conseguido. Y la Biblia dice, necio, cuando no sabes que hoy vendrán a pedir tu alma, y lo que has alcanzado, ¿para quién será? Jesús termina diciendo ese relato, así es toda aquella persona que no es rico para con Dios. Mire lo siguiente, ¿cuántas personas en medio de esa pandemia han partido a una eternidad? ¿Cuántos de ellos pusieron su confianza en las riquezas, su confianza en el dinero, su confianza en sus propiedades, su confianza en todo lo que habían conseguido y aún así no dejaron de descansar, de seguir consiguiendo y consiguiendo, y la muerte tocó sus vidas? Y lo que consiguieron, ¿de quién va a ser? Ahora, no quiere decir que nosotros no podamos anhelar conseguir y avanzar, pero eso no puede sacar a Dios de nuestros proyectos. Aquí hay una gran lección para nuestras vidas. Muy bien, en Jeremías 9, 23 y 24, la Biblia dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su valentía, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entender y conocer que Dios es Jehová. ¿En qué consiste la vida del ser humano? ¿En ser rico? ¿En ser fuerte? ¿En ser inteligente? No, la vida del ser humano consiste en entender y conocer que Jehová es tu Dios. En eso consiste, en entender y conocer que Él es nuestro Dios. Muy bien. Hay personas que seguramente no habían visto la necesidad de creer en Dios y habían vivido pensando que nunca lo iban a necesitar. En medio de estas circunstancias que hoy vivimos, muchas de esas personas que hoy la necesidad, que hoy la pandemia está tocando, que hoy la muerte está tocando la puerta de su vida, tal vez en el recorrido de su vida nunca pensaron tener la necesidad de Dios. Y nunca pensaron que un día lo iban a necesitar. Muy bien. También acá nos enseña que la muerte nos enseña que somos tan frágiles e impotentes. Porque no vale la fuerza, no vale el poder, no vale el dinero, no vale la belleza, no vale la fama. Cuando llega la muerte,
nosotros somos impotentes y no podemos nosotros contrarrestarla. Muy bien, podríamos decir lo siguiente con respecto a lo sucedido en esta familia. En la familia de Marta y María se fue enlutada por la muerte de su hermano. Y vamos entonces a mirar que muy posiblemente esa familia gozaba de un buen prestigio y era una buena familia ejemplar, con buenos principios, con buenos modales. Tal vez era una familia en la cual tenían una buena comunicación con las demás personas, eran sociables y tal vez ayudaban a los necesitados. Tal vez eran unas personas intachables en medio de una sociedad. Y cuando muere Lázaro, tal vez para muchos dicen, como podíamos decir nosotros, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿No cree que ese es uno de los temas que nosotros tal vez podamos nosotros decir en estos momentos? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y esa podría ser la definición hoy frente a esta pandemia, hoy frente a esta crisis mundial. Porque muere una cierta cantidad de personas que realmente fueron buenas. Pero vamos a concluir en ese punto lo siguiente. Miren, tal vez, si nos ponemos a pensar, ¿fue justo lo que hicieron con Jesús? Jesús nunca hizo nada malo. Jesús andó sanando y predicando la palabra. Jesús murió en una cruz por usted y por mí. Se levantó al tercer día de entre los muertos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al cielo sino a través de Jesús. Ahora, Jesús nunca hizo nada malo. Pero sin embargo, fue a la cruz. Si usted y yo, en medio de la crisis, tal vez pensamos que no se merece, que no es justo lo que está pasando, pensemos por un momento, ¿fue justo lo que hicieron con Jesús? Y cuando tengas la respuesta en lo profundo de tu alma, va a cambiar la forma de pensar. Muy bien, vamos entonces a seguir avanzando en este fascinante relato. Dice entonces en los versículos 17 al 37, dice que es un tiempo para creer en Jesús. El versículo 17 dice la Biblia: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Acá nosotros encontramos algo bien tremendo. Lázaro llevaba 4 días de haber fallecido. ¿Sabe algo? Que cuando a Jesús le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo, ese mismo día murió Lázaro. ¿Y sabe cuál era la distancia en el lugar donde estaba Jesús a Betania? No era más de 3 a 5 kilómetros que había de distancia. Si nosotros nos ponemos a pensarlo, esos 5 kilómetros muy posiblemente en hora y media, qué sé yo, 2 horas. O sea que en 2 horas Jesús había podido llegar ese mismo día y sanar a Lázaro. Sin embargo, el versículo 17 nos dice que ya Lázaro había muerto hacía 4 días. Ahora entonces es importante lo que dice acá. Dice el versículo 21 y 22. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué tremendo es esto. Era la verdad. Marta le está haciendo un reclamo a Jesús.
Y le está diciendo, Señor, pero si nosotros te amábamos, Señor, nosotros te amamos, Señor, nosotros, recuerda que cuando entrabas a casa, recuerda que cuando ibas a casa nosotros te hospedábamos, Señor. ¿No era más fácil que tú vinieses en esos momentos que te mandamos a decir que mi hermano había enfermado para que tú lo sanaras? Pero viene después de 4 días, Señor, 4 días hace que enterramos al que tú habías amado, Señor. Y Marta le está haciendo un reclamo a Jesús. Mire algo que es bien importante. Cuando Jesús iba a Betania, es verdad, él se hospedaba en esa casa y Jesús tenía un estudio bíblico. Cuando Jesús entraba a esa casa, Jesús enseñaba. Y en el relato que vimos, lo que fue Lucas 10, del 38 al 42, dice la Biblia que cuando entraba Jesús, María estaba a los pies de Jesús escuchando el mensaje, la enseñanza que Jesús llevaba. Mientras que Marta estaba ocupada con tantas cosas, con tantos afanes, con tantas preocupaciones, que no tenía tiempo para Jesús. Y acá nosotros encontramos algo bien importante, mis amados. Era falta de tiempo, o más bien de hacerlo parte de nuestra vida en nuestro orden de prioridades. ¿Qué era lo que Jesús quería enseñarle a Marta? Que le sacaras tiempo para Él. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en medio de todo esto? Que saquemos tiempo para Dios, que saquemos un espacio en medio de tantas cosas que hacemos, en medio de tantas cosas que nos envolvemos, el trabajo, la universidad, los quehaceres, y corremos un día, corremos el otro, y hacemos tantas cosas y al fin concluimos que el día no nos alcanzó. ¿Y dónde está el tiempo para Dios? Y ahora que tenemos todo el tiempo, ¿cuál es la conclusión? ¿Era falta de tiempo que no buscábamos a Dios? ¿O era más bien que Dios no era la prioridad de nuestra vida? Bueno, esa pregunta cada uno de ustedes, cada persona que está viendo este mensaje, debe de ser sincero y responderla a sí mismo. Muy bien, lo que nosotros encontramos aquí es que era el tiempo para que Marta creyera en Jesús. Era un tiempo de fe. Y esto que vivimos en estos momentos es un tiempo de fe, tiempo de creer. Dice el versículo 25 y 26. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el versículo 26 le dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice Jesús a Marta: ¿crees esto? Ahora nosotros encontramos algo bien interesante. Y es que lo primero que está en el versículo 25 dice lo siguiente: definámoslo hoy, que hay esperanza para todos aquellos que han muerto creyendo en Jesús. Mis amados, toda persona que muere en Cristo solo está durmiendo. Porque vendrá un día, cuando dice la Escritura, vendrá un día en el cual el Hijo de Dios aparecerá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay una esperanza para todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Pero también hay una esperanza para todos aquellos que viven. Porque si vivimos todavía y tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer, tenemos la oportunidad de creer en Jesús. Entonces, qué bueno es nosotros entender esto de esta manera. Mire lo siguiente: solo en Jesús entendemos que nacimos 2 veces, pero moriremos solo una vez. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de papá y de mamá. Y cuando venimos a Jesús, nacemos para Dios. En Jesús conocemos
que hemos nacido 2 veces, pero moriremos una sola vez. Y es lo que el pasaje en el versículo 25 nos enseña la palabra de Dios. Creer en Jesús tal vez no vale la pena para muchos, pero para los que hemos creído en Jesús vale la eternidad. Y esta sí que es suficiente para todo. Muy bien, en el versículo 32 al 37 dice la Biblia que Jesús llegó. Mire, había un escenario lleno de dolor y de tristeza. Toda la gente en Betania se había aglomerado allí. Todos estaban allí reunidos viendo la tragedia que había enlutado a una familia. Y había llanto, había tristeza, había un dolor inmenso, había un vacío en el corazón de Marta y de María por la ausencia de su hermano. Y cuando Jesús llega y ve ese escenario de tristeza y de llanto, dice la Biblia en el versículo 35 que Jesús lloró. Ahora, Jesús lloró, dice la Escritura, que es el versículo más corto de la Biblia. Ese versículo de San Juan 11:35, pero que en ese versículo más corto de la Biblia es el mayor en profundidad acerca de la persona de Jesús. Jesús fue hombre como tú y como yo. Jesús se desarrolló en todos los aspectos como tú y como yo. Y Jesús amaba a esa familia. Y cuando Jesús llega, dice la Biblia que se conmovió, dice la Biblia que se estremeció, dice la Biblia que Jesús lloró. Qué interesante nosotros ver esto. Y también nosotros nos muestra el llanto de Jesús que nos enseña. Nos enseña que en medio de esa pandemia Jesús es conmovido, porque un día se hizo hombre como tú y como yo. Hoy en medio de esa pandemia, Jesús también está sintiendo lo que está sintiendo mucha gente que ha perdido un ser querido. Lo que está sintiendo mucha gente que hoy se ve impotente ante este gigante que se ha levantado. Y nos ha visto sentir que somos tan pequeños y tan impotentes frente a esa pandemia. Y Jesús en ese momento también está sintiendo como cuando se miró y vimos en este pasaje, cuando fue al escenario y vio lleno de tristeza y de dolor por la muerte de su amigo Lázaro. Y aunque muchos digan que no está haciendo nada, no significa que no lo vaya a hacer. Jesús sabe lo que hace y eso es suficiente. Tal vez hoy no vemos una solución. Tal vez hoy no vemos que los días tal vez son oscuros y que la tragedia enlutó y que cada día aumenta más, que cada día muere la gente, que cada día se enferma la gente, que cada día vamos hacia abajo. Miren, nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? A ver, el Dios de la creación, ¿cuál es el Dios bueno? ¿Cuál es el Dios grande al cual la gente ha puesto su confianza? Y tal vez nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús no hace nada? Pero sabes, quiero decirle que aunque Jesús no haga nada en este momento, no significa que un día lo vaya a hacer. Nosotros creemos que un día vendrá un nuevo amanecer y que el Rey de Reyes y Señor de Señores pondrá su mano de poder y sanará este mundo y nos enseñará que la vida del hombre no consiste en las posiciones, en el cargo, en el dinero, en la fama, en el poder y en la belleza, que la vida del hombre consiste en poner nuestra mirada en Él. Y por eso entonces, qué bueno es nosotros mirar este pasaje bíblico, introducirnos en él y sustraer de él esa enseñanza que nos va a servir para poder enfrentar estos momentos tan difíciles. Y finalizamos en esta mañana con lo siguiente. La Biblia dice que entonces a Jesús lo llevaron donde estaba Lázaro, donde había quedado Lázaro.
En el versículo 38 dice la Escritura: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Vamos a mirar entonces que en cuarto lugar debemos devolver la mirada a Jesús. Cuando Jesús llega, todos enfocan a Jesús. Todos. Toda la gente estaba a la expectativa. Toda la gente sabía que ese hombre llamado Jesucristo estaba haciendo milagros, resucitando gente, y todos se enfocaron allí. El propósito de esos momentos de crisis, el propósito de esta circunstancia tan difícil que enfrenta el mundo hoy, lo que Jesús espera es que el mundo hoy ponga la mirada en Él. Y nosotros entonces dice lo siguiente. En el versículo 39 dijo Jesús: quitad la piedra. En Jeremías 23:29 dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Sabe que aquí encontramos una enseñanza para poderla aplicar a nuestra vida? Lo que Dios espera en medio de toda esa crisis es que el corazón más duro o endurecido como una piedra se vuelva a Él. Eso es lo que Dios espera en este tiempo. Que la Biblia y la oración vuelvan a los colegios, a las universidades. Mis amados, si volvemos a traer a Dios a los colegios, a las universidades, si volvemos a la Biblia y volvemos otra vez a que la Biblia sea el manual y la oración en las en los colegios y en las universidades, mis amados hermanos, vamos a tener, y usted que escucha esta predicación, vamos a tener un mundo mejor. Hemos de volver a la oración, hemos de volver a la palabra de Dios. Y en el versículo 39 al final dice la Escritura que Marta le dijo al Señor: Maestro, hiere ya, lleva 4 días, Señor, está en un estado de descomposición. Y sabe que hay algo que quiero que usted esta mañana lo tenga presente. Les dije que cuando al principio miramos el versículo 4, le dije que era la columna vertebral de esta enseñanza. Muy bien, ahora vamos a darle la aplicación. Y en el versículo, y lo que miramos en este versículo 39, dice lo siguiente: que ese Lázaro había muerto hacía 4 días. Y según la tradición de ese tiempo, se creía, mire bien, la tradición de ese tiempo creía que cuando moría una persona, el alma de esa persona quedaba al lado del cuerpo 2 o 3 días. Jesús aparece al 4.º día. ¿Sabe por qué aparece al 4.º día? Para demostrarles que su poder está por encima de las creencias humanas. Y eso es lo que hoy hay que hacer. Una cosa es la creencia que yo ponga en el hombre, la creencia que yo ponga y la confianza que yo tenga colocada en el hombre, y otra es la confianza en medio de estos momentos que yo ponga delante de Dios. Bueno, fueron a los 4 días vino Jesús para demostrarle a esa gente que el poder de Dios está por encima de todo y que su poder es sin límites. Muy bien, en el versículo 41 dice la Biblia: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué nos enseña esto? Jesús le dice a estos hombres: quiten la piedra. Eso tiene una enseñanza. Los hombres hacen lo posible, Jesús se encarga de lo imposible.
porque lo posible lo podían hacer los hombres, quitar la piedra. Lo imposible de resucitar a Lázaro lo hacía Jesús. Donde el hombre acabe, empieza Dios. Hasta donde las fuerzas y la esperanza del hombre termine, empieza Dios. Y eso es lo que hoy encontramos. Tal vez no tenemos otra alternativa, tal vez no hay otra forma para buscar, pero quiero decirles que cuando el hombre acaba, empieza Dios. Y empieza Dios a actuar de una manera poderosa y sobrenatural. En el versículo 42 dice la Escritura: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. ¿Sabe qué nosotros encontramos aquí? La palabra creer. Toda la gente en ese momento, todo el mundo debe de tener la mirada puesta en Jesús. La muerte de Lázaro fue la única forma de reunir una multitud y llamar su atención para que creyeran en él. Betania no creía en Jesús, y aquí se reunió todo Betania, y fue el evento de la muerte de Lázaro que Dios permitió para que toda Betania pusiera la mirada en Jesús. Y tal vez esto que está enlutando el mundo, esa pandemia, es una forma que Dios utiliza para llamar la atención. Una de las formas que Dios usa, que Dios permite para llamar la atención de la humanidad, y que la humanidad vuelva su mirada al Dios de la creación. Dice entonces lo siguiente, en el versículo 44: el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejarlo ir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús llamó solo a Lázaro? Porque el poder de Jesús trasciende, porque el poder de Jesús es sin límites. Y si Jesús no hubiese hablado específicamente a Lázaro, los muertos que hubiesen partido a la eternidad, piadosos, amando a Dios, se hubiesen levantado de los sepulcros. Y por eso Jesús dijo con nombre propio: Lázaro, ven o sal fuera. Espero que en esta mañana usted haya entendido esta palabra. Y podemos entonces concluir con lo siguiente. Entonces, ¿qué se hizo Dios? Dios permanece en el mismo lugar donde estaba cuando creíste en Él. Dios no se ha ido de ahí. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Dios es inmutable. Dios no es afectado por lo que pasa aquí en la tierra. Dios no lo cambia las circunstancias. Dios no lo cambia el pensamiento del hombre. Dios no lo cambia las cosas que suceden en el mundo. Dios sigue siendo Dios. Y Dios permanece en ese lugar donde tú lo dejaste, tal vez hace mucho tiempo cuando creíste en Él. Y hoy Dios nos manda a lo siguiente. Lo único que podemos comprender es que dentro de su soberanía, Él permite muchas cosas con el fin de llamar la atención de la humanidad. No había otra forma que Betania fuese llamada o llamar la atención de ese lugar, sino a través de la muerte de Lázaro. Tal vez la crisis y la pandemia que hoy enluta este mundo es la única forma la cual Dios ve para llamar la atención del hombre y mostrarle que su origen, su principio, se llama Dios. Y que Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino hace más de 2000 años, que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, que dio su vida en la cruz, y que su sangre derramada en la cruz significa el perdón de mis pecados,
Lo que Dios espera hoy es que la gente se vuelva a la cruz, la gente se vuelva a Jesucristo y que la gente pueda entender que el Dios de dioses y Señor de señores sigue siendo Dios y que no ha cambiado. ¿Qué tal si oramos y terminamos en ese momento? Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Eres maravilloso y eres precioso, Señor. Qué bueno es poder mirar tu palabra. Qué bueno es entregar, Señor amado, o poner atención a ella y dejar que nos hables, que nos ministres, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, que tú sigues siendo Dios, que estás en el mismo lugar donde el hombre en algún momento cuando creyó en ti te dejó, que tú sigues siendo el Rey de Gloria, el poderoso en majestad. Padre, gracias por esta palabra, que tu palabra corre y sea glorificada en el corazón de cada uno de los que escuchan y de los que ven este video. Muchas gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y síganse portando bien y estén en casa. Dios me los bendiga. Chao. Hola iglesia, ¿cómo están? Queremos darles un saludo muy especial, decirles que los extrañamos mucho y que no vemos la hora de estar con todos ustedes, de estar reunidos. Bueno, les contamos que a partir del sábado, de este sábado que pasó y ya todos los sábados, el Ministerio de Jóvenes va a estar subiendo sus predicaciones y el mensaje que tiene para ustedes, para los jóvenes. Así que los esperamos bien juiciosos, conectados con nuestro canal de YouTube. También les contamos que el Ministerio Infantil también está montando su material, sus actividades para los niños, así que también los esperamos conectados con nuestro canal de YouTube. Y les seguimos informando que seguimos con nuestros grupos de oración, grupos conexión por Microsoft Teams todos los días a las 8 de la noche. Es una horita donde compartimos la palabra, donde podemos orar y estar reunidos como iglesia de forma virtual. Así que los esperamos a todos, les deseamos un muy feliz día, Dios los bendiga.